Hola, soy Marcos Infantino, formo parte de la cátedra de Inteligencia Artificial y en este video vamos a continuar viendo nuestro algoritmo genético desarrollado desde cero en Python. Haciendo en este caso foco especialmente sobre los operadores de cruza y mutación. Así que bueno, vamos a comenzar por ver cómo desarrollamos el operador de cruza. Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos definido por archivo de configuración el salto generacional. ¿Qué era el salto generacional? Básicamente la proporción de individuos de la población que van a ser renovados mediante el operador de cruza para la próxima generación. Es decir, ya traducido a palabras más sencillas, la proporción de la población que van a ser los padres de los hijos, ¿sí? De los nuevos individuos que van a ser sus hijos en la próxima población. Entonces nosotros cuando ejecutemos nuestro operador de cruza vamos a tener que tener en cuenta obviamente este salto generacional, porque no vamos a renovar toda la población completa mediante el operador de cruza, sino que vamos a utilizar esta proporción que mencionamos. ¿En qué nos afecta esto? Bueno, básicamente tenemos que extraer dentro de la población anterior, que es la que en este caso recibimos acá por parámetro, aquellos individuos que van a ser los padres, que, como ya lo dijimos, no van a ser todos. ¿Cuántos van a ser los padres y cuáles van a ser? Bueno, ¿cuántos? Lo calculamos mediante esta operación de acá. Básicamente lo que hace eso es, tomamos el tamaño de la población, calculamos la proporción y ponemos el valor par más cercano, porque puede ser que esa proporción nos dé un valor impar y como justamente son dos padres para generar dos hijos, necesitamos que la cantidad de padres sea par, si no, bueno, no va a ser posible realizar la cruza. Entonces, una vez que ya tenemos la cantidad de padres que vamos a tener, los obtenemos mediante esta notación de Python, que básicamente nos dice, bueno, agarrar los primeros gen lib length, o sea, los primeros n padres que tengan que existir de este array, y los copias en la lista parents. Y inicializamos una lista vacía de población cruzada. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, lo que vamos a hacer en este caso es recorrer esta lista de padres de dos en dos, extrayendo así de la lista el padre 1 y el padre 2 para generar el hijo 1 y el hijo 2. Recuerden que por cada dos padres generamos dos hijos. Entonces, ¿cómo va a hacer esto? Bueno, vamos a tener esta función que se llama crossover, que lo que va a hacer justamente es generar la cruza, ¿sí? Va a devolver dos hijos cruza de estos dos padres. Entonces vamos a ver qué tenemos adentro de esta función, ¿no? Fíjense, nosotros ya habíamos charlado en el primer video de código que vimos que podíamos definir mediante nuestro archivo de configuración los diferentes métodos de cruza que íbamos a utilizar. Y teníamos tres posibilidades. En primer lugar, la cruza binomial aleatoria, después la cruza por máscara doble y por último la cruza simple por punto único. En este caso vamos a analizar cómo se implementa la cruza binomial aleatoria. Entonces, fíjense, ¿no? Dentro, como justamente la cruza entre dos padres devuelve dos hijos, se ejecuta dos veces esta función que se llama getRandomChild, que lo que hace es obtener un hijo aleatorio por parte de estos dos padres. Entonces, ¿qué hace esta función? Bueno, si ustedes recuerdan, lo que hacía en sí la cruza binomial aleatoria era por cada una de las posiciones de los cromosomas, del cromosoma del hijo, tiraba un número aleatorio, es decir, calculaba un número aleatorio. Si ese número aleatorio era menor o igual a 0,5, iba a heredar ese gen del cromosoma, esa posición del cromosoma del padre 1.
Caso contrario, mayor a 0,5, iba a heredar ese gen del padre 2. Entonces es como si por cada posición dentro del cromosoma hijo tiráramos una moneda. Si una moneda es cara, va a ser un gen del padre 1, y si es seca va a ser un gen del padre 2. Y con esto lo que hacemos es justamente generar por cruza binomial aleatoria el hijo resultado de esos dos padres. Como de dos padres de vuelta obtenemos dos hijos, esta función se ejecuta dos veces y se devuelve de esta forma como lista. Entonces básicamente lo que hacemos es ejecutar esta función cruza, que es la que en nuestro caso, porque nosotros analizamos justo ese caso puntual, ejecutó la cruza binomial aleatoria, y obtenemos los dos hijos, que es de vuelta una lista. Entonces, dentro de lo que es la nueva población, después de lo que es la cruza, vamos a agregar estos dos niños. Entonces, primero el children 1, o sea, el de la posición 0 del array, y después el siguiente. Una vez ya recorrimos todo el array de padres, generando por cada par de padres un par de hijos, tenemos todo como resultado la población cruzada obtenida de la anterior población. Pero ustedes recuerden que como estamos utilizando un salto generacional, no toda la población es cruzada. Entonces, para obtener la población resultado final después de lo que es el operador de cruza, lo que se hace es justamente, en este caso, combinar la población cruzada con el resto de la población que no formó parte del salto generacional. Y eso lo hacemos mediante, justamente, volviendo a utilizar esta notación de Python, que en este caso lo que haría es seleccionar el resto de la población que no formaba parte de esta longitud que salía de la proporción, ¿no? Una vez ya tenemos lo que es la población después del operador de cruza, lo que queda es pasar por el operador de mutación. Ahora bien, ¿cómo funcionaba esto? Recuerden que, como vimos en la teoría, el operador de mutación siempre se activa, pero no siempre se ejecuta. ¿Por qué? Bueno, en este caso nosotros estamos utilizando una probabilidad de mutación que está fijada justamente por archivo de configuración que vimos al principio. Y lo que se hace, como siempre en este tipo de situaciones, es generar un número aleatorio. Si este es menor o igual a la probabilidad de mutación que nosotros determinamos, el operador de mutación se va a ejecutar. Caso contrario, no se va a ejecutar. Si se activa, pero no se ejecuta. Es decir, no se cambia ese bit característico del operador de mutación. En este caso, si no, o sea, no se cumple esta condición, ¿no? Después, ¿cómo es la implementación? Bueno, básicamente, si ustedes recuerdan, lo que nosotros tenemos que hacer es agarrar todos los individuos de lo que es en sí la población, y lo podemos pensar gráficamente como si los pusiéramos uno al lado del otro, ¿no? Entonces lanzamos un número aleatorio que en este caso va a estar acotado por lo que es la suma de todos los índices de los individuos dentro de la población, y va a caer en algún lugar de estos, ¿no? Imagínense que yo lanzo un número aleatorio y es justo el 5. Bueno, va a caer 1, 2, 3, 4, 5. Y como se dio el operador de mutación, en este caso acá tenemos un 0, cambiaría un 1. Lo que se muestra acá es que, bueno, justo en este caso, cuando se tiró el random, este RP-27 cayó en este lugar, se cambió el 0 por un 1, que es lo que vemos al resultado acá. Y esto es lo que nosotros tenemos que recrear con nuestro algoritmo. Y eso es básicamente lo que realizamos en este caso. Fíjense que calculamos las longitudes y hacemos cálculos con las posiciones justamente para ubicarnos justo en el índice donde tenemos que hacer el cambio. Una vez ya tenemos esos cálculos, nos fijamos, bueno, si en este caso el gen del cromosoma de este individuo que nos tocó mutar era 0, lo cambiamos por un 1. Caso contrario, lo cambiamos por un 0. Y una vez
terminado eso, ya devolvemos la población después de pasar por el operador de mutación. Entonces fíjense que nos queda nada, básicamente. Esto, como ya hablamos, se ejecuta en un loop. Y en este caso de nuestro algoritmo lo que hacemos es básicamente generación a generación ir viendo si el mejor individuo de esta generación superó al mejor de la generación anterior. Eso lo que nos permite es ir guardándonos siempre el mejor individuo que tuvimos hasta el momento. Entonces ya como resultado de nuestro algoritmo genético devolvemos directamente el mejor individuo obtenido a través de todas las generaciones. Y bueno, ya que estamos, vamos a probarlo, ¿no? A ver si funciona. Esperemos que sí. Esto lo ejecutamos. Y fíjense que una vez termina, nos devuelve este gráfico mostrando cómo va cambiando el valor de la función fin desde el mejor individuo a lo largo de las generaciones. Y acá, bueno, justamente los parámetros que utilizamos para esta corrida determinada. Se obtuvo un mejor individuo con un valor de función fin desde 30.947 y utilizamos estos parámetros, ¿no? Es un salto de generación del 70%, probabilidad de mutación del 10%, un método de cruza binomial aleatorio, un método de selección de ruleta. Y esto era justamente lo que nosotros queríamos lograr con esto, básicamente poder ir cambiando estos parámetros y ver cómo eso afectaba a los resultados. Y eso es justamente lo que vamos a ver en el próximo video. Así que bueno, los espero en el próximo video. Muchas gracias.